Un saludo especial para todos. Actividad número 2, teoría de la acción humana, valor objetivo y subjetivo. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Este grupo está conformado por Santiago Gómez Alzate, Joey Merevelio Robles Sepúlveda, Nora Consuelo Aldana Espitia y quien les habla, Rafael Antonio Aldana Espitia. Vamos a hacer un análisis de la novela El Manantial relacionada con la historia de Howard Roark, quien era un arquitecto. Él argumenta donde él lucha por la libertad creativa y la integridad en un mundo que valora la conformidad y la mediocridad. Eso es un caso durante un juicio por un proyecto de construcción que fue alterado sin su consentimiento, donde él hizo unos argumentos que se consideró una violación de su integridad y de su visión creativa. Asimismo, el arte y la arquitectura son expresiones de la individualidad y la libertad. El arte, manifestación de la sinceridad y la honestidad de su creador. De igual forma, el discurso se centra en el compromiso con la libertad y la integridad y la esencia, donde defiende estos valores frente a la mediocridad y la conformidad. Se desarrolla un análisis de preguntas relacionadas con la situación de este caso, las cuales son 5. La primera, ¿cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? La segunda, ¿cuál es la relación que existe entre la libertad creativa y plagio? Tercera, ¿la defensa que hizo Howard Roark de su caso se enmarca dentro de la conducta ética? Cuarta, si usted fuera la contraparte de Howard Roark, ¿con cuáles argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? Quinto, si usted fuera el juez del caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Dando respuesta a este análisis y a estas preguntas, con respecto a la pregunta primera, ¿cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? Tenemos que la creatividad se define como la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas. Se trata de la posibilidad de generar algo nuevo, conceptos, ideas y asociaciones entre ellos, lo cual suele conducir a las soluciones innovadoras y valiosas. El derecho por creatividad se refiere a la protección legal de las obras originales. Esto a través de derechos de autor y propiedad intelectual, lo que permite a los creadores salvaguardar su trabajo y obtener beneficios económicos. El derecho por creatividad es un aspecto crucial del marco legal que protege a los creadores y sus obras. La creatividad es un derecho que debe ser defendido y promovido en todas sus formas. Asimismo, el antivalor, conducta o actitudes de los seres humanos que resultan dañinos o negativas para otros e incluso para su propia persona. Una persona con antivalores es aquella que practica los valores con actitud negativa para rechazarlos o violarlos. En ese sentido, los antivalores conforman una serie de conductas negativas e incluso peligrosas que se anteponen a la justicia. Por ejemplo, tenemos el conformismo, la actitud de aceptar lo que ya está hecho sin criticarlo ni juzgarlo. El plagio, falta ética grave porque niega el esfuerzo individual y la originalidad. La mediocridad, que se manifiesta por la falta de interés por destacarse o superarse. Asimismo, la intolerancia hacia las ideas distintas y el miedo al fracaso, factores que paralizan la creatividad y la innovación. En la novela
se observa que Howard Roark se enfrenta a una sociedad que promueve estos antivalores, las limitaciones, la superficialidad y la presión de encajar en lo establecido. El filósofo Paul Ricoeur, en su obra Lo Justo, establece que una sociedad verdaderamente ética es aquella que permite la autenticidad del individuo, que incluye la capacidad de crear. Por eso es todo aquello limita la autenticidad, va en contra no solo de la ética profesional, sino también de una sociedad más justa y plural. Dando respuesta a la segunda pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre la libertad creativa y plagio? Tenemos la relación que es profunda e importante. La libertad se considera como la base de la creatividad. Para su desarrollo, el ser humano debe tener la capacidad para imaginar, proponer y actuar, sin coacciones externas que limiten su expresión. El caso de Howard Roark, su desempeño profesional como arquitecto, representa la libertad interior, que se manifiesta de una individualidad que se niega a someterse a la composición social. Cuando la libertad es restringida o cuando alguien se apropia de una obra sin autorización, aparece plagio, definido como un acto profundo antiético que vulnera la libertad creativa del autor, robando su identidad intelectual y su esfuerzo. Es así que la creatividad conlleva a la responsabilidad. Según Hans Holmes, en sus principios de responsabilidad, nuestras acciones deben contemplar sus consecuencias futuras. En ese sentido, plagiar no solo perjudica al autor, sino que genera una cultura de deshonestidad y desconfianza en los diferentes entornos. Por ello, ejerce la libertad creativa de forma ética, implica actuar con integridad y reconocer los límites morales. Estos son los que impiden la apropiación del trabajo ajeno a la libertad. No es hacer lo que queremos, sino actuar conforme a los valores, respeto por la dignidad y el esfuerzo de los demás. Mi nombre es Joymer Robles y en esta intervención voy a responder la pregunta número 3, la cual dice: ¿la defensa que hizo Howard Roark de su caso se enmarca dentro de la conducta ética? Pues bien, desde mi punto de vista sí. La defensa que realizó Howard se enmarca claramente dentro de una conducta ética, porque su actuar está guiada por valores que no dependen de intereses personales o del reconocimiento social, sino de principios universales como la honestidad, la integridad y la libertad individual. Howard defiende su derecho a la creación auténtica, a no permitir que su obra sea modificada ni manipulada. En su discurso demuestra que para él la arquitectura no es solo un trabajo, sino una expresión moral y espiritual. La decisión de destruir el edificio que había sido alterado sin permiso no nace del capricho, sino del valor objetivo de la coherencia. Actuar de acuerdo con lo que uno considera correcto, aunque eso implique enfrentar consecuencias negativas. Aquí podemos aplicar la teoría de la acción humana y la distinción entre valor objetivo y valor subjetivo. El valor objetivo representa aquellos principios éticos universales que son válidos por sí mismos. Por ejemplo, la verdad, la justicia o la integridad. Howard actuó desde ese valor objetivo porque defiende la verdad de su obra y su responsabilidad moral como creador. En cambio, el valor subjetivo depende de la percepción personal o emocional que las personas tienen sobre un hecho. Desde esa mirada, algunos podrían verlo como arrogante o egoísta, por destruir algo que beneficia a otros. Sin embargo, su acción tiene una base ética sólida, porque busca preservar un bien moral superior.
En la práctica profesional del derecho, esta situación se parece al comportamiento de un abogado que defiende la justicia por encima de la conveniencia o que se niega a actuar contra sus principios aunque eso le cueste el caso o la aprobación de otros. La conducta ética no siempre busca el éxito inmediato, sino la finalidad a los valores que sostienen la dignidad profesional y humana. En conclusión, considero que Howard representa el modelo de una persona que actúa conforme al deber ético y no al interés. Su defensa muestra que la verdadera ética consiste en mantener la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, incluso cuando eso implique ir en contra de la corriente. Por eso, tu actuación es un ejemplo de integridad, responsabilidad y respeto por el valor objetivo de la verdad y la libertad. Muchas gracias. A continuación los dejo con la compañera Nora Consuelo, la cual les va a responder la siguiente pregunta. Para responder a tu pregunta, en esta primera diapositiva quiero manifestar que la tesis del arquitecto Howard Roark es incompleta y fue muy problemática en la medida que ignora las dimensiones estéticas del entorno, la demanda de la sociedad y políticas, toda vez que no se genera un equilibrio con las necesidades de la sociedad. Según Paul Ricoeur de 1997, Lo Justo, donde propone que toda acción humana, incluida la creación artística, debe evidenciar un equilibrio entre la autonomía individual y el reconocimiento del otro. En esta segunda diapositiva, quiero manifestar que Howard siente vulnerada su libertad creativa, sin considerar las consecuencias de sus decisiones. Destruir un edificio por el hecho de haber sido alterado representa una falta a la integridad y una negación al valor social de la obra arquitectónica y el irrespeto a las personas, evidenciándose la ausencia de ética de Howard. De hecho, la bioética contemporánea afirma que toda expresión humana debe estar guiada por el principio de responsabilidad y por la búsqueda del bien común, situación que desconoce Howard. En esta tercera diapositiva, observamos que la libertad artística que menciona Howard se desdibuja con sus actos, evidenciando una actitud egoísta, donde la voluntad del creador se impone sobre las necesidades colectivas, refugiándose en su autonomía, sin asumir las implicaciones sociales y éticas de su malo obrar. Howard no fue consciente que el crear conlleva la obligación de preservar las consecuencias de sus actos en el tiempo. Lo anterior, según Siqueira, del 2011. Cuando Roark critica el conformismo y la superficialidad de una sociedad que valora la tradición y limitación sobre la originalidad y la autenticidad, él refleja su egocentrismo al oponerse a la sociedad en lugar de dialogar con ella. En esta cuarta diapositiva quiero manifestar que la verdadera grandeza del arte radica en reflejar los valores espirituales y morales de la sociedad, según John Ruskin. Toda obra es producto de las tensiones y contradicciones sociales de su tiempo. El creador no es totalmente independiente de la sociedad en que vive. Y para terminar en mi intervención, en conclusión, la creación artística, como toda acción humana,
requiere un equilibrio. La libertad sin responsabilidad se convierte en un acto vacío y potencialmente destructivo. La verdadera libertad creativa consiste en crear para la sociedad con autenticidad, consciente de sus necesidades y conciencia moral. Gracias, que estén muy bien. Los dejo con mi compañero. Cordial saludo, mi nombre es Santiago Gómez y el día de hoy voy a responder a la pregunta: si usted fuera el juez del caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Las fuentes describen un juicio específico iniciado por Houghton Stoddart contra Howard Roark. La demanda se basó en el incumplimiento de contrato e incapacidad profesional de Roark en relación con el templo que construyó para Stoddart, y se buscaban daños y perjuicios para financiar reformar en el edificio. Durante el juicio, la parte demandante, Houghton Stoddart, presentó una serie de testigos para respaldar su caso. Estos testigos ofrecieron testimonios que, según las fuentes, pintaron un panorama negativo de Howard Roark y su trabajo. Testimonios sobre la capacidad y carrera de Roark. Se testificó que Roark fue expulsado de la escuela de arquitectura por ser incapaz de cumplir con las altas exigencias del instituto y que no tenía talento para la profesión. Peter Keating testificó que empleó a Roark en su oficina y tuvo que despedirlo por incompetencia. También minimizó la carrera de Roark, afirmando que cualquier dibujante en su oficina había hecho más trabajo en cantidad. John Eric testificó que Roark fue indigno de confianza, desleal y sin escrúpulos, e incluso que le habría robado a un cliente. Testimonios sobre el templo de Stoddart. El abogado de Stoddart se propuso demostrar que el templo era repugnante, monstruoso y ofensivo. Peter Keating calificó el templo de calamidad. Preston Holcomb, en un testimonio descrito como largo y erudito, lo declaró una abominación. Dominique Francon, la última testigo del demandante, afirmó que el templo era un insulto contra todos nosotros. Aunque pareció comprender la revisión de Roark, un templo al espíritu humano y heroico, lo condenó por haberlo construido para la clase de hombre que existen como Stoddart. Holcomb argumentó que el templo debía ser destruido para salvarlo de los hombres.